nerviosos. Sí, pues que ya falta poco, ¿no? Ya falta poco, pero véanlo así, ¿no? Ya en 3 semanas ya estarán contentos, ¿no? Pase lo que pase, ¿no? Una, dos, sí, en 3 semanas. Por lo menos tranquilos ya, nomás ¿Cómo, en cómo? espera de lo que por lo menos tranquilos ya, nomás con la escuela y pues Exacto. ya en el 11 de julio, ¿no? Se supone que estaríamos sabiendo más o menos. Más o menos, sí. Por eso les digo, entonces ya, al menos ya con menos ansiedad ya estarán, ¿no? Pero bueno, pues son cosas que tenemos que hacer todos los seres humanos, ¿no? Bueno, todos los que queremos entrar al poli, ¿no? Y bueno, pues ni modo, ¿no? O a cualquier otra universidad, ¿no? Que ustedes elijan. Bueno, pues antes de comenzar, jóvenes, ¿alguien tendrá algún comentario o alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo que quieran que discutamos? ¿O comenzamos Esta con ya el poli? sería nuestra última sesión de sábado, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Esta ya es nuestra última sesión de sábado. De hecho, pues ya hoy no, ya nos vamos a despedir, aunque todavía tenemos un directo el 2 de junio. ¿Ok? Todavía hay directo el 2 de junio. Habría que, habrá que ver quién va a entrar al directo y si no, bueno, pues de todas maneras yo ya me despediré pues de la mayoría, ¿no? Y los que se conecten en el directo del 2 de junio, bueno, pues ahí todavía nos vemos un día más, ¿no? Ya todo el material está en la plataforma, ya lo pueden ustedes consultar, pues cuando gusten, cuantas veces gusten, ¿no? Y bueno, pues vamos a comenzar. Si hay alguna duda o lo que sea, ya saben, estoy al pendiente del chat, o de sus micrófonos, ¿ok? Entonces, comenzamos. A modo de introducción, debemos de notar que los fenómenos ondulatorios son parte de nuestra vida cotidiana. A donde quiera que ustedes volteen, siempre va a haber un fenómeno de tipo ondulatorio. Y si no me creen, pues pueden golpear un poco la mesa. Ese sonido de golpear la mesa se propaga sobre el sistema que golpeaste. Por ejemplo, si golpeamos una mesa, ese sonido se propaga a través de ella. Y si no me creen, pongan su oído en un extremo de la mesa y pídenle a otra persona que golpee en el otro extremo. Entonces ahí estaríamos experimentando un fenómeno un fenómeno ondulatorio. Estos fenómenos tienen ejemplos pues en todos lados. Por ejemplo, si arrojamos una piedra a un estanque, pues se generan estos patrones, ¿verdad? Que todos hemos visto, ¿verdad? Incluso jugado con ellos, donde incluso podemos ver fenómenos donde una onda se superpone con otro fenómeno ondulatorio. Miren, fíjense. ¿Ok? Entonces, vemos que estos fenómenos ondulatorios, que significa pues que el cierto medio está siendo perturbado y estas perturbaciones están generando ciertos patrones, a veces periódicos, a veces con pulsos, pero en todos estos casos, ¿verdad?, se conocen como fenómenos ondulatorios, es decir, aparecen ciertas ondas. Esta ilustración que está aquí es un jueguito, ¿no? Es un resorte. ¿Qué pasa si tomamos un extremo del resorte y aplicamos un movimiento izquierda-derecha? Lo que generamos es un pulso y este pulso se propaga a lo largo de este resorte. Si generamos varios de estos movimientos, entonces generamos un tren de pulsos, ¿ok? Y los podemos generar pues con el mismo espaciamiento temporal, y entonces vamos a tener, además de tener fenómenos ondulatorios, vamos a tener fenómenos ondulatorios periódicos, ¿ok? Ese es el mismo resorte, también es un fenómeno ondulatorio, pero noten que el fenómeno ondulatorio es de una naturaleza distinta al que está acá. Aquí el movimiento para generar el movimiento ondulatorio fue un movimiento horizontal, izquierda-derecha, y se generó este pulso, y este pulso se propaga a lo largo de este resorte, ¿ok? Ojalá que tuviéramos uno, ¿verdad?, para poderlo, si ustedes tienen en su casa uno, háganlo por favor. Y a diferencia de este movimiento horizontal, en este otro movimiento generamos un movimiento con la mano que es de tipo transversal, ¿ok? Es un movimiento vertical. Movemos el resorte hacia arriba, hacia abajo, y se genera este pulso,
¿verdad? Se genera este fenómeno ondulatorio, perdón, ¿ok? Si solo muevo la mano verticalmente una vez, entonces se genera un pulso. Y este pulso se va propagando sobre el espacio así. Se propaga así. Si solamente hago un solo movimiento aquí. Si yo hago movimientos periódicos, verticales, entonces yo genero este patrón, ¿ok? A este tipo de movimiento se le va a llamar transversal, porque las partículas se están moviendo hacia arriba y hacia abajo, es decir, en dirección perpendicular a la dirección de propagación del fenómeno ondulatorio. Y este tipo de ondas se le llaman longitudinales porque las partículas aquí se mueven de manera horizontal y la partícula y el fenómeno ondulatorio se mueve también de manera horizontal. Eso se le llama onda longitudinal y eso se le llama onda transversal. ¿Qué decir de los instrumentos musicales? ¿Verdad? A través de ellos, pues, se generan varios fenómenos ondulatorios, pues, bastante agradables, ¿no? Y que son de naturaleza longitudinal, como lo vamos a explicar más adelante, ¿ok? Fíjense, por ejemplo, este que está aquí es por ejemplo, la materialización, vamos a llamarle deportiva de este ejemplo, ¿no? Podemos tomar una cuerda, ¿no? Y hacer este tipo de movimientos periódicos y generar estos patrones, ¿ok? Que se llaman movimientos ondulatorios, ¿ok? Es interesante saber que te cuesta cierto trabajo energético realizar estos movimientos. Por eso es que eso se hace a manera de entrenamiento físico. Entonces se requiere cierto gasto energético hacer esto, porque obviamente si dejas de mover las manos, pues esto ya no se mueve. Lo cual me habla entonces que estos fenómenos ondulatorios también van a poseer como característica energía. Y esta energía se está ejecutando a cierto ritmo, a cierto tiempo, lo cual me dice entonces que esta energía, al realizarse a cierto tiempo, ¿verdad? Ejecutarse a cierto tiempo, estamos hablando de una potencia. Entonces las ondas, estamos descubriendo que las ondas poseen energía y también, por lo tanto, se pueden caracterizar por una potencia, es decir, cuánta energía se realiza por unidad de tiempo. Y eso se puede usar como una tasa, una medida de las calorías que uno puede quemar al estar ejercitándose a través de estas cuerdas, ¿ok? Otra observación que hay que aclarar ahorita es que esta cuerda le vamos a llamar el medio, ¿ok? Esta cuerda es el medio donde existe el fenómeno, donde se propaga el fenómeno ondulatorio. Sin la cuerda, pues obviamente no existe el fenómeno ondulatorio. Entonces noten que es importante tener un medio, ¿verdad? Si regresamos acá, aquí el medio para que existan estos fenómenos ondulatorios, el medio es la superficie del agua. En este caso, el medio para que exista esta onda longitudinal es el resorte. Lo mismo aquí. En el caso de la música, ¿cuál es el medio para que exista el fenómeno ondulatorio? La respuesta es el aire, ¿verdad? En este caso, fíjense, aquí tenemos una onda muy bonita, ¿verdad? Con patrones bastante definidos. Este tipo de onda se le llama onda estacionaria. Esta onda estacionaria es un patrón de nodos, fíjense, aquí es un nodo, es un punto fijo, y estos que están acá que le vamos a llamar antinodos. Aquí la onda toma esas configuraciones, ¿ok? Por eso aquí se ve como relleno. Es un punto fijo, se llaman nodos, y estos se llaman antinodos, ¿ok? Y la onda toma las configuraciones que hay entre este punto antinodo y este punto antinodo. Este tipo de onda se llama estacionaria y es muy interesante. Y también la vamos a trabajar en este video. Todos han escuchado hablar del diapasón, ¿verdad? Entonces el diapasón pues también emite ciertos sonidos, pulsos a veces, ¿no? Que se propagan también en la atmósfera, en el aire. La flauta, bueno, pues podemos tener más que pues
un continuo de un fenómeno ondulatorio, tenemos pulsos, ¿ok? Se llaman pulsos, es decir, están interrumpidos, ¿no? Que es como por ejemplo cuando tomas aire, ¿no? Esos fenómenos ondulatorios están interrumpidos, pero igual se propagan en el espacio. La voz igual, la voz también puede ser interrumpida, ¿no? Pues en cada pausa, cuando uno toma aire, pues deja de uno de hablar, ¿no? Entonces también tenemos fenómenos ondulatorios producidos por la voz, ¿no? Y bueno, los instrumentos musicales ya hablamos de ellos. Este tipo de fenómenos estacionarios, ¿verdad? Son los mismos que ocurren en una cuerda de guitarra. En la cuerda de guitarra también ocurren ese tipo de fenómenos estacionarios. Tenemos la cuerda y resulta que tienen estos patrones: nodo, antinodo. Vean, eso es una longitud de onda, ¿ok? Que es el desplazamiento horizontal para que se repita el fenómeno ondulatorio. A ese tipo de fenómenos ondulatorios que se repiten se les van a llamar periódicos. Es decir, los fenómenos ondulatorios pueden ser periódicos o no periódicos. ¿Perfecto? Por ejemplo, miren, a ver. Por ejemplo, la voz, a menos de que yo me la pasara, pues, digamos, emitiendo palabras periódicas, en general, la voz no es periódica. ¿Ok? O sea, no es que se repita. Si yo repito una frase, bueno, pues eso puede ser se puede hablar de un periodo. Pero en general la voz no es periódica, ¿ok? Aquí sí podemos hablar de un periodo, miren, se repite, ¿ok? Se repite cada cierto desplazamiento espacial y también temporal, ¿ok? Al desplazamiento temporal que hace un molde del fenómeno ondulatorio, digamos, un múltiplo, Si estamos hablando de tiempo, a ese tiempo se le llama el periodo, es decir, cuánto tiempo tarda el fenómeno ondulatorio en volverse a repetir. Estamos hablando de un periodo. Y si me fijo en el espacio, es decir, cuánto me tengo que desplazar para que se vuelva a repetir el mismo molde, el mismo patrón, a eso le vamos a llamar una longitud de onda. ¿Ok? Entonces, bueno, noten que estamos descubriendo características, ¿verdad? Y propiedades de estos fenómenos ondulatorios. Esta ilustración que ven aquí es un órgano barroco monumental y los fenómenos ondulatorios ocurren dentro de los tubos, ¿ok? Donde voy a tener zonas de presión aumentada y presión disminuida. Cuando la presión está aumentada, la densidad del aire aumenta relativamente hablando con respecto a la densidad del aire de la presión disminuida, de la zona de presión disminuida. Y a este patrón de presión aumentada y presión disminuida, ¿verdad?, que se está propagando a lo largo del tubo, esto es lo que genera una onda longitudinal, ¿ok? Entonces esas ondas de sonido son ondas longitudinales, ¿perfecto? También tenemos ondas o fenómenos ondulatorios durante un sismo. Tenemos las llamadas ondas P, ¿no?, que son las ondas primarias, las ondas secundarias y la onda de Loeb. Y hay otro tipo existen otros tipos, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita todos los fenómenos ondulatorios que he hablado requieren un medio para propagarse. Sin la existencia de este medio, todos estos fenómenos ondulatorios que hemos hablado hasta ahorita simplemente no existirían. Lo cual me hace hacerme la segunda pregunta. ¿Todos los fenómenos ondulatorios requieren un medio para propagarse, para existir? La respuesta es no. Existe un conjunto de fenómenos ondulatorios que no requieren un medio para existir y para propagarse, ¿ok? Cuando el fenómeno ondulatorio requiere un medio para existir y para propagarse, a ese tipo de ondas les vamos a llamar mecánicas, ¿ok? Y entonces, ¿cuáles son las ondas que no requieren un medio
para existir, para propagarse. Esas se les conoce como las ondas electromagnéticas, ¿ok? Entonces las ondas electromagnéticas, que es luz, de manera abstracta, de manera genérica, hay luz que tus ojos pueden ver, luz que no pueden ver tus ojos, ¿ok? De manera genérica, esto le llamamos onda electromagnética. Y resulta que las ondas electromagnéticas, la luz, no requieren de un medio para propagarse. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero es que la luz se propaga en el aire. Bueno, pues sí, ¿no? Pero si quitamos el aire, la luz igual se sigue propagando, ¿verdad? Porque pues la luz viene del sol a la Tierra y hay en medio, en el espacio, bueno, pues hay zonas donde obviamente no hay materia, hay un vacío. Y sin embargo, bueno, pues todos los días en las mañanas, ¿verdad? Saludamos al señor Sol, ¿no? Entonces, ese tipo de fenómenos ondulatorios, llamados ondas electromagnéticas, no requieren un medio. Las ondas electromagnéticas, bueno, pues van desde las ondas de radio, microondas, infrarrojo, y solamente esta pequeña franja, que es lo que tus ojos pueden detectar. Nuestros ojos solamente son sensibles solamente a esta pequeña franja, la cual se le llama el espectro visible, que son los colores que conocemos, ¿ok? Después, bueno, pues vamos al ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Es importante decir que todo este conjunto de fenómenos ondulatorios tienen aplicaciones tecnológicas de todo tipo, artísticas, tienen aplicaciones en la salud, en todos lados, ¿ok? Telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Esta área de la física es pues de bastante interés porque sus aplicaciones son muy grandes, ¿ok? Y pues porque forma parte de todos nuestros días, ¿ok? Bueno, también hay que mencionar que la onda electromagnética, es decir, la luz, es un fenómeno ondulatorio donde los entes físicos que están oscilando, ¿okay? que experimentan este fenómeno ondulatorio, pues de manera muy abstracta se los platico. Los entes físicos que están ondulando, vamos a decir, son el campo eléctrico y el campo magnético, ¿ok? Y los cuales se mueven de manera perpendicular entre sí y de manera perpendicular a la dirección de propagación, la cual ocurre pues con la llamada velocidad de la luz, que es una constante universal, ¿ok? Y eso hace esta configuración de los campos de manera transversal a la dirección de propagación de la luz, hace que las ondas electromagnéticas sean ondas de tipo transversal, ¿ok? Transversal, muy bien. Entonces, la luz tiene un movimiento que vamos a responder aquí. Rectilíneo acelerado, no. Rectilíneo uniforme, tampoco. Circular uniforme, no. La luz tiene un movimiento ondulatorio, ¿ok? ¿Quiénes son los que experimentan este movimiento ondulatorio? Son el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, bueno, pues resumiendo algunas de las características de estos fenómenos ondulatorios, bueno, pues podemos hablar que la onda, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estoy ilustrando un tipo de onda muy particular que se llama una onda periódica sinusoidal. Tiene una amplitud, ¿ok? Tiene una configuración de valles y crestas, y que yo puedo identificar un molde, ¿no? Un molde de la onda, es decir, un pedazo de la onda que se repite posteriormente, ¿ok? Miren, este por ejemplo es un molde. ¿Qué quiero decir con un molde? Que si yo tomo este molde y lo voy replicando en el espacio y en el tiempo, eso es lo que me genera este fenómeno ondulatorio, y en este caso es de tipo periódico. La distancia entre un punto y otro punto igual se llama longitud de onda, y es la distancia más corta, ¿ok? Es la distancia más corta entre dos puntos iguales. Alguien me podría decir, a ver, por ejemplo, fíjate,
Esto que está aquí es un múltiplo fundamental de la onda, vamos a llamarle. Y la distancia que hay de este punto a este punto se le llama longitud de onda. Alguien me puede decir, bueno, pero ¿qué de aquí a acá? ¿Qué no se repite? La respuesta es no. Porque fíjate, aquí la partícula va bajando, pero aquí la partícula va subiendo. Entonces, este punto y este punto no es lo mismo. Pero de este punto a este punto sí lo mismo, porque supongamos que esta partícula, ¿verdad? Una partícula muy cercana a la intersección, vamos a suponer que está bajando, aquí también está bajando. Entonces, este punto es diferente que este punto, pero este punto sí es igual a este punto. Y es la distancia más corta donde se repite el fenómeno ondulatorio. ¿Ok? Esta distancia más corta donde se repite exactamente el fenómeno ondulatorio se le llama longitud de onda. Y el tiempo que le lleva ir de este punto a este punto se le llama periodo. ¿Ok? Y el inverso del periodo le vamos a llamar la frecuencia. ¿Ok? Profe, Son características de las ondas. Muy bien. Muy bien. Entonces, fíjense. Entonces, en resumen, podemos hablar, a grosso modo, de una primera clasificación de ondas. Entonces, las ondas las podemos clasificar en ondas mecánicas, las cuales requieren un medio para propagarse. profe, yo tengo duda ahí. ¿Cuál es la longitud de onda? Sí, Ya no escucho. entendí bien. ¿Dónde anterior? ¿Aquí? Lo de la longitud de onda, ajá, no entendí Sí. bien cómo era. Mire, o sea, hay muchas formas de medirla. Déjeme decirle dos formas muy fáciles, ¿ok? ¿Sí puede ver mi cursor? Sí, profe. Ok. La longitud de onda es la distancia entre cresta y cresta consecutiva. Mire, esto es una cresta, ¿ya vio? Y esta es la cresta que le sigue. Agarra una regla y mide de este máximo a este máximo, o de esta cresta a esta cresta, y eso es la longitud de onda. ¿Sí ya me entendió? Sí, pero por decir, de la cresta al valle, ¿qué sería? ¿Qué medida sería? De esta cresta a este valle, bueno, mire, realmente, mire, o sea, aquí no hay, digamos, no hay necesidad de hacernos bolas. O sea, no me interesa ese dato, pero la respuesta es que es media longitud de onda. O sea, la distancia de una cresta a un valle, pues se fija, es el punto medio. Es lambda medios, o sea, es media longitud de onda. ¿Ok? Ok, Sí. Pero vaya, la distancia de la cresta al valle no es un dato relevante, digamos, para la descripción de la onda. Lo importante es la longitud de onda, la amplitud, como dice aquí, el periodo, ¿no? Eso sí es lo importante. La fase, por ejemplo. La fase no la pinté aquí porque, bueno, no se requiere ahorita para los fines de este examen, ¿no? Pero bueno, no sé si le quedó claro. sí, profe. Ok, continuamos. Punto a este punto se le llama periodo. ¿Ok? Y ley de las ondas. Muy bien. Muy bien. Entonces, fíjense. Entonces, en resumen, podemos hablar, a grosso modo, de una primera clasificación de ondas. Entonces, las ondas las podemos clasificar en ondas mecánicas, las cuales requieren un medio para propagarse, y las cuales pueden ser transversales, como una cuerda de guitarra, longitudinales, como la música, y otras que van a ser combinaciones de transversales y longitudinales, como aquellos fenómenos ondulatorios que ocurren sobre la superficie del agua. ¿Ok? Muy bien, entonces esas son las ondas mecánicas. Requieren un medio para propagarse, ¿verdad? Los ejemplos, bueno, pues ya vimos, son música, ¿verdad? La cuerda de un violín, un sismo, la voz, un tsunami, etc. Y por otro lado tenemos las ondas que no requieren un medio para propagarse. Estas, ¿verdad? Un ejemplo de estas son las ondas electromagnéticas, las cuales siempre son transversales, ¿ok? Siempre son transversales. Ejemplos de ondas electromagnéticas: rayos gamma, rayos X, la luz ultravioleta, el espectro visible, el infrarrojo, ¿verdad? Cómo funcionan los controles de la televisión, el microondas, horno de microondas, ¿no? La radio, etc. ¿Qué son las propiedades
que tiene una onda, bueno, tiene una amplitud, tiene una longitud de onda, tiene una frecuencia, tiene una velocidad de propagación y tiene una energía. ¿Qué tipo de fenómenos pueden experimentar las ondas? Bueno, pueden experimentar refracción, reflexión, difracción, interferencia. Estos fenómenos los vamos a trabajar en un segundo video. Muy bien. Entonces, voy a comenzar con las ondas mecánicas. Y hay que meterle matemáticas, por supuesto. Una onda mecánica es una perturbación física en un medio elástico. ¿Perfecto? Es decir, necesitamos un medio, porque es una onda mecánica, ¿ok? Y el fenómeno ondulatorio es una perturbación. ¿Qué perturbo? Perturbo una configuración de equilibrio. Piensa, por ejemplo, que esta cuerda está muy tranquilita, está quietecita, no le pasa nada. Entonces llegas y la perturbas, le pegas. Entonces le pegas y generas un movimiento ondulatorio. O piensa, por ejemplo, que tienes aire dentro de un émbolo con un pistón y el aire está aquí tranquilito, ¿no? No se mueve, ¿no? Tranquilo. Entonces llegas, tomas el pistón y haces un movimiento izquierda-derecha. Entonces generas zonas donde la presión es alta, donde la presión es baja, que a su vez se traduce en zonas donde la densidad es alta, están comprimidas las partículas, ¿ok? Y zonas donde las partículas están más distanciadas y es donde la densidad baja. A este patrón de densidad alta y densidad baja propagándose a lo largo del tubo es lo que se le conoce como onda longitudinal. Y también tenemos combinaciones de movimientos transversales y longitudinales, como aquellas ondas que hacemos sobre la superficie de un canal de agua. Tómate una de las fronteras, ¿verdad?, del canal, igual, y agítalo, ¿verdad? Empuja el agua y generas una ola. Y esta ola se va propagando a lo largo del canal. Y este fenómeno va a experimentar una combinación de movimientos transversales y longitudinales. ¿Perfecto? ¿Qué vamos a trabajar? ¿O qué se trabaja a este nivel? Vamos a trabajar estas y estas. Estas no. ¿Sale? Muy bien. Entonces, de todo el conjunto de fenómenos ondulatorios, hay unos que son periódicos y otros que no son periódicos. Por ejemplo, ¿cuáles no son periódicos? Por ejemplo, un pulso. ¿Qué es un pulso? Escuchen. ¿Ok? Un golpe. Es un pulso. Esos no me interesan ahora. Los que me interesan ahora van a ser aquellas ondas que van a ser periódicas, o sea, que se repiten. ¿Ok? Se repiten hasta infinito. Entonces, de este conjunto de ondas periódicas va a haber ondas periódicas transversales y ondas periódicas longitudinales. Voy a comenzar con las transversales. ¿Cómo genera una onda periódica transversal? Muy fácil. Tomo a la cleta con el que comencé y lo ponemos a hacer ejercicio. ¿Sale? Que lo haga de manera periódica. Y así es como genero estos movimientos periódicos. Fíjense, ¿qué es una onda? Acuérdense, es una perturbación de un medio. Aquí está la configuración de equilibrio, o sea, es decir, aquí está la cuerda cuando no hace nada. Está tranquilita, está dormidita, y de repente empezamos a mover este extremo hacia arriba, hacia abajo, y empezamos a generar estas perturbaciones. Y estas perturbaciones me generan este patrón periódico. Es un patrón periódico. ¿Cuál es el patrón? Cresta, valle, etcétera, etcétera. Cuando se repite exactamente un patrón fundamental, ¿no?, la copia más pequeña, eso que está aquí se le llama longitud de onda. Es la distancia que hay entre este punto y este punto hasta donde se vuelve a repetir. Esto es una longitud de onda. El tiempo que le lleva al movimiento ir de esta configuración a la misma configuración, eso se le llama T y se le llama el periodo de la onda. ¿Ok? Entonces tenemos una longitud de onda y un periodo. ¿Perfecto? Entonces, bueno, pues este experimento le puedo sacar fotografías. Miren, estos son muchas fotografías. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fotografías.
la fotografía en t igual con 0, aquí está la oscilación. Cuando ya pasó 1/8 de segundo, por ejemplo, la onda, fíjense cómo se va moviendo, miren, se va desplazando hacia la derecha. Entonces aquí va, muy bien, fíjense, ¿lo ven? Miren, se va propagando, es una sucesión de fotografías. ¿Ven? Ahí está. Entonces, ¿qué características posee este fenómeno ondulatorio, periódico, transversal? Bueno, pues una longitud de onda, ahí está. Miren, por ejemplo, aquí, ¿cuántas longitudes de onda hay acá abajo? Vamos a ver. 1, 2 y este cacho. ¿No vieron? Etcétera. Muy bien. Una nota bien importante que hay que decir. Eso se propaga en el espacio. Una onda se propaga en el espacio y en el tiempo. Pero eso no significa, piensen por ejemplo en esta partícula que está aquí. Eso no, al decir que es un fenómeno que se propaga en el espacio y en el tiempo, no significa que esta partícula se esté moviendo hacia acá, no. El único movimiento que tiene esta partícula es hacia arriba y hacia abajo. No se puede mover esta partícula de otra manera, es hacia arriba y hacia abajo. Es como cuando haces la ola en el estadio. Toda la gente se sincroniza para hacer la ola y puedes apreciar cómo es un fenómeno que se va propagando en el estadio. Pero no es que las personas se levanten a correr alrededor de las butacas del estadio. Eso no pasa. ¿Ok? Entonces sí hay que tener cuidado con eso. Entonces se está propagando el fenómeno ondulatorio, pero las partículas solo se desplazan transversalmente. En el caso de las longitudinales, bueno, se desplazan longitudinalmente un poquito, pero luego regresan, están oscilando. ¿Sale? Muy bien. Muy bien. A ver, o sea, aquí tenemos esto, fíjense. Entonces, cada partícula que está aquí sube y baja con respecto a esta configuración de equilibrio. Entonces, estas partículas suben y bajan, ¿ok? Igual todas las partículas suben y bajan. Pero esta partícula no se mueve a la derecha ni a la izquierda, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál es la ecuación maestra para esto? Fíjense. A mí me gustaría calcular con qué velocidad se está moviendo este fenómeno ondulatorio. Muy bien. Pues tómate un múltiplo fundamental del fenómeno ondulatorio, que está caracterizado por su longitud de onda, y divídelo entre cuánto tiempo le lleva ir de un lado a otro. Recuerden que t le llamamos el periodo. Lambda es la longitud de onda. Entonces la velocidad para esta onda periódica sinusoidal, pues simplemente va a ser distancia entre tiempo. Pero 1 entre el periodo se le llama la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de oscilaciones del fenómeno por segundo. Es decir, ¿cuántas oscilaciones hizo la onda en un segundo? Ejemplo, si el periodo, por ejemplo, es de 0.5 segundos, es decir, que un patrón fundamental de la onda ocurre en medio segundo, ¿ok? Uno de estos patrones fundamentales ocurre en medio segundo. Entonces la pregunta es, ¿cuántas oscilaciones o cuántas veces se repetirá este patrón fundamental en un segundo? Pues la respuesta es que 2, ¿no? Pues si a un fundamental le lleva medio segundo, entonces ¿cuántos fenómenos fundamentales, vamos a llamarle, ocurrirán en un segundo? Pues 2. Entonces, ¿qué es la frecuencia? Es el inverso del periodo. Entonces, ¿qué es la frecuencia? Es el número de oscilaciones que ocurren por segundo. Y es importante mencionar que las unidades de la frecuencia se les llama el hertz, que no es otra cosa más que 1 entre segundo, ¿ok? Entonces, bueno, pues entonces la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero 1 entre tiempo, ¿quién es? 1 entre el tiempo es la frecuencia. Entonces tenemos esta expresión, que es una de las ecuaciones, pues, importantes para entender, para estudiar estos fenómenos ondulatorios. ¿Perfecto? Muy bien. Como dijimos, la onda electromagnética, la onda, periódica en este caso,
posee una energía como característica. Y resulta que la energía se escribe mejor como la energía por unidad de longitud. ¿Cuánta energía tiene la onda por unidad de longitud? Es decir, si tú mides la longitud, ¿verdad? Entre más longitud tengas, vas a tener más energía. Entre menos longitud tengas, vas a tener menos energía, ¿ok? Entonces la energía es proporcional a la longitud de la cuerda, ¿perfecto? Entonces esa es una densidad de energía, es cuánta energía hay por unidad de longitud. ¿Y cuánto vale esto? 2pi cuadrada, fíjense, es directamente proporcional a la frecuencia al cuadrado, a la amplitud al cuadrado. Recuerden que la amplitud es el tamaño de la cresta. Por mu es la densidad lineal de la cuerda, es decir, que mu es cuánta masa tiene por unidad de longitud, cuánta masa hay por unidad de longitud de la cuerda. ¿Cómo calculo esta? Bueno, a ver, tómate un pedazo de cuerda. ¿Cuánto mide? Lo que tú quieras, ¿no? 2 centímetros. Y eso, divídelo entre cuánta masa tiene. ¿Cómo calculo la masa? Bueno, pues por una báscula. Hago la división, la masa entre lo que mide el trozo de cuerda, y eso es μ0, es la densidad lineal de masa. Y bueno, pues esta oscilación, puesto que se propaga en el espacio y en el tiempo, ¿verdad? Es decir, la energía se está ejecutando a cierta tasa, ¿verdad? Temporal, a cierta razón de tiempo, y lo cual me hace pensar que puedo definir la potencia. La potencia es, pues, energía entre tiempo, ¿no? Cuánta energía se ejecuta por unidad de tiempo, ¿correcto? Bueno, pues, ¿cómo lo calculo? Pues tengo que despejar aquí la E, ¿verdad? P es igual a E sobre T. Si despejo a la E, esta L que está dividiendo pasa multiplicando, y entonces me va a quedar L sobre T, pero L sobre T es la velocidad de propagación de la onda. Por eso la potencia se ve así, miren, 2pi cuadrada, 2pi cuadrada, F cuadrado, F cuadrado, la amplitud al cuadrado, la amplitud al cuadrado, la densidad lineal de masa, densidad lineal de masa. Pero entonces aquí me quedó L sobre T, que es velocidad, y esto es la potencia de una onda periódica. Perfecto. Muy bien. ¿Qué otro tipo de fenómenos experimentan las ondas? Pues cuando tenemos fenómenos, ¿verdad?, en el régimen lineal, déjame ponerlo así, en el régimen lineal, los fenómenos experimentan algo que se llama la superposición. ¿Qué es la superposición? Es suma de ondas. Eso significa la superposición. Sumar ondas. ¿Ok? Y la suma de ondas a veces puede ser constructiva y a veces puede ser destructiva. Destructiva es, por ejemplo, como cuando tienes música, ¿no?, y quieres eliminar el ruido de la calle, ¿no?, el ruido de fondo. Entonces lo que haces es sumar una onda completamente opuesta, y al sumarla se hace cero. O sea, tienes una onda, fíjense, ¿cómo hago eso? Fíjense, déjenme escribirlo así. Supone que esa es una onda. Ajá. Suponte que eso es un ruido. Piensa que eso es un ruido y no lo quieres. ¿Cómo elimino este ruido? Le sumo el menos ruido. Miren. Y cuando yo sumo esto, ¡zas!, se cancela. Porque es una suma. Por ejemplo, a ver, si este punto que está aquí vale 3, este punto vale menos 3. ¿Y cuánto vale 3 más menos 3? 0. Y así lo hago punto a punto, punto a punto, punto a punto. Entonces, en general no tiene que destruirse completamente. Se llama interferencia total destructiva. La interferencia destructiva significa que si yo tengo una onda y le sumo otra, pues de cierto tipo, por ejemplo esta, miren, a esta que estoy dibujando le sumo esta. Así. Bueno, este suponte que es un menos 2 y este es un 3, entonces la resta me da 1. ¿Ya vieron? ¿Qué pasó? Pues que esta original se hizo más pequeña. Es una interferencia destructiva. Y tiene que ver cómo están acomodadas, por supuesto. ¿Qué pasa, por ejemplo? Fíjense, aquí estoy sumando esta
más esta. Por eso la resta se hizo esta, más chiquita. Pero ¿qué pasa ahora en una interferencia constructiva? A esta que está aquí le sumo la punteada. Ah, pues como que aquí los dos son positivos. Entonces a este punto, déjenme ver cómo está aquí. Ah, no. A esta que está aquí le sumo la punteada. Entonces a este que está aquí le sumo este, y este número más este número es un número más grande. Entonces en una interferencia constructiva, la onda resultante, vamos a decir coloquialmente hablando, es más grande. Y en una onda destructiva, la onda resultante, vamos a llamar coloquialmente hablando, tiene una amplitud más pequeña. Perfecto. Muy bien. Entonces es así como se está haciendo, ¿verdad? Miren, otra vez, miren. A esta punteada le sumé esta que es una línea que se ve ligeramente más tenue. Entonces si yo sumo este cachito más este cachito, me da el cachito más grande. Ahí está. Constructivo. Y aquí ¿qué pasó? A ver, veamos. Aquí sumo esta y le sumo la punteada, ¿verdad? Entonces aquí le sumo este que es menos 2, este que es 3, y la resta me da 1. Entonces se destruyó, algo se destruyó. Este era 3, este era menos 2, y me quedó 1. ¿Ok? Entonces interferencia destructiva, interferencia constructiva. Muy bien. Bueno. También tenemos ciertos tipos de ondas, ¿no? Por ejemplo, se ocurren en una cuerda de guitarra, ya particularmente hablando, que se llaman de tipo estacionarios. ¿Qué es este onda estacionaria? Es una interferencia de ondas. Fíjense, ¿cómo le hacemos? Miren, amarra una cuerda a la pared y luego genera, eso es un pulso, miren, esto que está aquí es un pulso. Este pulso se propaga. Al llegar a este punto de la pared, que es un punto fijo, es un nudo amarrado, llega aquí la onda y se refleja. Y miren cómo cambió. Fíjense, aquí viene por arriba y cuando se refleja va por abajo. ¿Verdad? Ya, entonces esa se propaga a la derecha y esa se propaga a la izquierda. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si atrás de este viene otro y atrás de ese viene otro y luego viene otro? Entonces vienen así muchos. Miren, si vienen muchos así, cuando llega aquí, ¿qué va a pasar? A ver, déjenme hacerlo mejor. Ahí está. Cuando llegue a este punto, ¿qué le va a pasar a la onda? Se va a reflejar, pero se va a reflejar y va a cambiar su concavidad. Cuando se refleja esta, se va a reflejar hacia arriba. Y luego así, y luego así, y luego así. ¿Qué me generó? Me generó un patrón de nodos y antinodos. Eso es lo que se conoce como una onda estacionaria. Entonces, ¿dónde ocurre? Eso ocurre en una guitarra. Esto ocurre en una guitarra. ¿Ok? Por supuesto depende de la longitud, ¿no? Depende de varias cosas. Por ejemplo, aquí fíjense, ¿cuántas longitudes de onda caben? Piensa que eso es una cuerda de guitarra y esos son los extremos de la cuerda de la guitarra. Note que aquí caben exactamente 2 longitudes de onda. ¿Cuánto cabe aquí? Una longitud de onda, 2 longitudes de onda. ¿Ya vieron? Entonces, esta onda se propaga a la derecha, luego se refleja y me genera este sistema, que es este, y se le llama onda estacionaria. ¿Perfecto? Y noten, bueno, pues que tengo aquí esta longitud de onda, que es lo mismo que esta longitud de onda, que es lo mismo que esta longitud de onda, y que es lo mismo que esta longitud de onda. En una onda estacionaria, noten que caben múltiplos, vamos a llamarle estos bolillitos, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué es una onda estacionaria? Es un patrón de antinodo, nodo, antinodo, nodo, antinodo, nodo, antinodo, nodo, etc. Muy bien. Y podríamos hablar de frecuencias características, porque resulta que estas ondas estacionarias no ocurren a cualquier velocidad y no ocurren a cualquier frecuencia. Son muy específicas
los parámetros de frecuencia, de longitud de onda y de velocidad de propagación a los cuales ocurre. Entonces, fíjense, voy a comenzar por la velocidad. Fíjense, primero déjenme comenzar con la velocidad. Entonces, fíjense, entonces para primero comenzar con la velocidad, quiero hacer aquí una intervención. Miren, supongamos que tenemos una cuerda, ¿verdad? Y tenemos un fenómeno ondulatorio, ¿sale? Esta cuerda tiene cierta longitud. Y tiene cierta masa. Entonces yo puedo calcular su densidad de masa, que es como la masa de la cuerda entre su longitud de la cuerda. ¿Qué es lo que pasa en una cuerda de guitarra? Todos deben saberlo, ¿no? Se tiene que afinar. Afinar significa tensar. Entonces tiene una especie como de tornillitos, ¿no? Donde se ajustan. Eso lo que hace es que ajusta la tensión en la cuerda. Entonces tenemos una tensión. Entonces esta cuerda, ¿verdad? Una cuerda de guitarra, posee una tensión, ¿verdad? Resulta entonces, y esto es un resultado muy bonito, que la velocidad a la cual se propaga el fenómeno ondulatorio en una cuerda de tensión F y densidad lineal de masa μ, ¿verdad? La velocidad de propagación no es cualquier cosa. Esta velocidad de propagación, ¿verdad? Esta velocidad de propagación es, y es un resultado muy bonito, esto es igual a la raíz de la tensión de la cuerda entre la densidad lineal de masa, ¿ok? Y eso es una expresión muy bonita. Es decir, quiero saber con qué velocidad se propaga un fenómeno ondulatorio en una cuerda de tensión F y densidad de masa lineal μ. Esa velocidad no es lo que tú quieras, está bien determinada por las propiedades del medio, en este caso es la cuerda, y esa velocidad de propagación va a ser la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda entre la densidad de masa lineal, ¿ok? Entonces, cuando se afina una guitarra, lo que hace es que se ajusta la tensión. Al ajustar la tensión estamos ajustando la velocidad de los fenómenos ondulatorios en esa cuerda de guitarra, ¿ok? Entonces, bueno, fíjense, ¿qué pasa con estas ondas estacionarias? Miren, son estos patrones, ¿no? Ese es el bolillito más pequeño que puede haber, fíjense, ¿verdad? Ya no puede haber uno más pequeño, porque si este punto y este punto están quietecitos, como en la cuerda de guitarra, ¿verdad? Entonces, el bolillito más pequeño que cabe aquí es media longitud de onda. Es el bolillito más pequeño que cabe. No puede haber medio bolillito. No puede haber. Tiene que ser a fuerzas una media longitud de onda. Y la longitud de la cuerda, fíjense, la longitud de la cuerda es L. Entonces, ¿qué significa? Que L es igual a media longitud de onda. Por lo tanto, la longitud de onda es 2 veces la longitud de la cuerda. Es decir, si de aquí yo despejo a la lambda, me queda que el lambda es igual a 2L. ¿Sí? Y a esta que está aquí se llama la longitud de onda fundamental. ¿Qué pasa ahora si me voy a la siguiente configuración que puede existir en una cuerda de guitarra? Que quepan 2 bolillitos, ¿no? 2 bolillitos significa una longitud de onda completita. Pues entonces en este caso la longitud de la cuerda tiene que ser igual a una longitud de onda. ¿Ya lo vieron?
A esto se le llama el primer modo excitado de vibración. ¿Qué pasa con la siguiente configuración? Es decir, el número de bolillitos que caben, ¿verdad? Son múltiplos, ¿no? Son múltiplos de medio bolillito. Un bolillito, dos bolillitos, siguen tres bolillitos. Tres bolillitos, ¿qué significa? Una longitud de onda y media, ¿no? Es decir, aquí en este caso significa que la longitud de la cuerda, ¿cuánto vale? Vale 3 medios de la longitud de onda. O bien, si yo despejo la longitud de onda, significa que esto vale 2 por L entre 3. Aquí está. Y así sucesivamente. Entonces yo puedo tener un patrón, fíjense. Para la fundamental tengo que lambda 1 vale 2L. Para la lambda 2 vale 2L entre 2. Para la 3 vale 2L entre 3. Entonces aquí está el patrón, miren. 2L entre 1, 2L entre 2, 2L entre 3, 2L entre 4. Y estas son las longitudes de onda características de la vibración de la onda estacionaria. ¿Ok? Es decir, en una onda estacionaria hay una relación fundamental entre la longitud de la cuerda y cuántos múltiplos de media longitud de onda caben. Son múltiplos de media longitud de onda. Muy bien, perfecto. Y esto ocurre en una cuerda de longitud L y de densidad de masa μ0. Con esta expresión yo puedo calcular la velocidad de propagación de la onda. Y con estos dibujos, con estos patrones, que siempre hay un nodo en los extremos, yo puedo saber cuánto vale la longitud de onda de cada una de estas cuerdas, ¿verdad? Aquí la longitud de onda vale 2L, aquí vale L, aquí vale la longitud de onda vale 2L entre 3, aquí la longitud de onda vale 2L entre 4, etc. Entonces, si yo ya tengo la velocidad de propagación y yo ya tengo la longitud de onda, yo puedo encontrar a la frecuencia. ¿Cómo lo hago? Despejando. Si despejo la frecuencia, noten que la longitud de onda está multiplicando, del otro lado pasa dividiendo. Entonces, lo que me va a quedar es que la Fn va a ser igual a la velocidad de propagación entre la lambda n. ¿Qué significa este índice? Bueno, pues este índice significa, pues, medio bolillito, 2 bolillitos, 3 bolillitos, ¿ok? Este índice etiqueta cada configuración. Cuando n vale 1, se le llama la configuración fundamental, ¿ok? Cuando n vale 2, que es este caso, es la frecuencia característica excitada, ¿ok? Primera frecuencia característica excitada y así sucesivamente. Entonces, una lambda n significa una frecuencia n. Muy bien. Entonces, si yo ya había encontrado la relación para lambda n, que se puede obtener de este patrón, miren, lambda n vale 2L sobre n. Y si esta expresión que acabo de encontrar la sustituyo aquí, entonces obtengo esta expresión que está acá. Miren, la velocidad es esto que está aquí. Entre lambda, pero entre lambda significa esto, el inverso de esta cantidad. Y el inverso de esta cantidad es n sobre 2L. N sobre 2L. Sustituyo. Y luego la velocidad está dado por esta raíz. Lo sustituyo. Y estas son las frecuencias características de vibración en una cuerda de guitarra. Aquellos que les gusta la teoría musical, esto es el fundamento de la teoría musical. Esto explica una octava, 2 octavas, 3 octavas. Explica también las notas, ¿no? Las notas musicales.
y las octavas. Entonces, esto es la explicación de la teoría musical. Aquellos que tocan un instrumento musical tienen que o podrían asociar estas matemáticas con la música que tocan. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Entonces, esas se llaman ondas estacionarias. ¿Qué pasa con las ondas sonoras? La definición más general de una onda sonora, ¿verdad? En general el sonido, que es una onda longitudinal, es lo que ya les había dicho, ¿no? Entonces las ondas longitudinales son el modelo matemático del sonido. Y si de sonido se trata, bueno, pues qué importancia tiene nuestro oído. Y resulta que nuestro oído es sensible a ondas, ¿verdad? Cuyas frecuencias van desde los 20 Hz, es decir, fenómenos ondulatorios que tienen 20 oscilaciones en un segundo, hasta las 20.000 oscilaciones en un segundo. Y eso es lo que se le conoce como la gama audible. Así como nuestros ojos solamente pueden ver una cierta porción del espectro electromagnético, nuestro oído solo puede detectar un cierto rango de, vamos a llamarle el espectro auditivo, ¿ok? Muy bien, jóvenes, pues ya prácticamente ya está terminando la sesión del día de hoy. Al video todavía le faltan algunos minutos, cerca de 13 minutos. Hay ejemplos en el video, vienen pues un poco más adelante, por cuestiones de tiempo, ¿no? Ya no alcanzamos a pasar. Pero bueno, ese material ya está ahí en la plataforma para ustedes. Pueden disponer de él cuando gusten. Bueno, pues antes de despedirnos, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Yo, profe, Sí, escucho. ¿por qué en alguna parte del video mencionó que la onda no tiene medio para propagarse? Creo que escuché y fue donde me confundí. Sí. O sea, los fenómenos ondulatorios que tienen un medio para propagarse, como las ondas sísmicas, el sonido, en una cuerda de guitarra, esas ondas que requieren un medio para propagarse se llaman ondas mecánicas, ¿ok? Pero hay otro tipo de ondas que no requieren un medio elástico, ¿no? Un medio físico para propagarse. Y esto, esencialmente, pues es la luz, son las ondas electromagnéticas. O sea, las ondas electromagnéticas se pueden propagar en el espacio vacío, ¿ok? O también se pueden propagar en el agua o en el concreto, ¿no? Etcétera. Pero, vaya, sí, cuando uno cambia su medio, se ve alterada la longitud de onda, se ve alterada la velocidad y la frecuencia no, ¿ok? Pero bueno, entonces esencialmente las ondas que no necesitan un medio para propagarse son la luz, ¿ok? Las ondas electromagnéticas. Y las ondas que sí requieren un medio para propagarse se llaman ondas mecánicas, ¿ok? Ok, profe. ¿Más Gracias. dudas, jóvenes? ¿Comentarios? ¿Más dudas? No, profe. De momento no, profe, gracias. Ok, bueno, entonces miren, ya nada más hago un par de comerciales. Bueno, el número 1 ya lo dije, que es que todo el material ya está en la plataforma, pueden verlo pues las veces que quieran, porque bueno, además ya estamos a días de su examen, ¿no? Y bueno, el otro comentario que quiero hacer es que para aquellos que tengan la disponibilidad de horario, de tiempo, nos veríamos todavía en un directo el día 2 de junio. Y bueno, y ya con eso cerramos los directos. Hoy estamos cerrando ya los sábados de física. Hoy terminamos física. Sí todavía hay más material para ustedes. Ya, pues ustedes deciden, ¿no? Si quieren terminar de verlo. Está este video de ondas sonoras, ¿no? De movimiento ondulatorio, parte 1 de 2. Y todavía está el video de movimiento ondulatorio, parte 2, ¿no? 2 de 2. Entonces, bueno, ya todo está en la plataforma, ya por si gustan ustedes revisarlo. Y bueno, con eso cerraríamos el temario de física de su curso de preparación, ¿ok? Entonces, bueno, pues si no hubiera algún otro comentario, pues solamente me resta desearles mucho éxito en todas sus metas académicas. Ojalá que la siguiente vez que nos veamos ya sea en presencial y que sea pues en un salón de clase del Politécnico, ¿no? Si es que así ustedes lo deciden, y si no, bueno, pues ojalá que se queden en la opción que más les guste, ¿no? de superior. Y bueno, pues sea cual sea
sus objetivos. Les deseo mucho éxito. Cuídense mucho, jóvenes. Fue un gusto estar con ustedes. Y bueno, pues hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, jóvenes. Cuídense mucho. Bye bye.